la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la meditación de estas oraciones diarias para Cuaresma, en la divina voluntad. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él ahora goza de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, porque me quedan ya 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 20:22. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?
Volumen 17, capítulo 50, junio 25, 1925. Las cruces abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes. Para vivir en la divina voluntad, el alma debe hacer el sacrificio total de todo, pero todo estará en comprenderla, conocerla y amarla. Hija mía, mi voluntad quiere siempre más darse a ti, y para darse más quiere hacerse comprender más, y para ser más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella. Es siempre el dolor, las cruces, las que abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero deponer en ti. Porque si el alma resiste mi voluntad penante, doliente, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad. El dolor le hará adquirir el lenguaje celestial, de manera que sabrá repetir las nuevas lecciones aprendidas. Yo al oír esto le he dicho: mi Jesús y mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. A primera vista parece nada, pero después, en la práctica, parece difícil. Ese no tener ni siquiera en las cosas santas, en el mismo bien, ni siquiera un respiro de voluntad propia, a la naturaleza humana le parece demasiado doloroso. Por eso, jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio de todo. Mateo 20:23. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Volumen 13, capítulo 34, noviembre 19, 1921. Los dos apoyos. Para conocer las verdades es necesario que esté la voluntad y el deseo de conocerlas. Las verdades deben ser simples. Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía, lo estrechaba fuerte a mi corazón, tratando de secarle el sudor mortal, y mi doliente Jesús, con voz apagada y agonizante, me ha dicho: hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si ésta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía, la pena más desgarradora fue cuando se me hicieron presentes, uno por uno, todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos, y cada delito llevaba el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espada para matarme. Delante de la divinidad, la culpa me parecía tan horrenda y más horrible que la misma muerte. Solo al comprender qué significa pecado, yo me sentía morir, y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir.
Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano. Así que mi humanidad languidecía y estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella. La miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca rotura alguna entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida, y como la voluntad del Padre era inamovible, y la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que encerraba la vida de mi voluntad me daba la vida. Y he aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer. Te encontré a ti como primera con el séquito de todas las otras hijas de mi voluntad, y así como a mi mamá la quise conmigo como primer eslabón de la misericordia, con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas. Por eso quise apoyar en ella a la derecha. A ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Entonces, con estos dos apoyos, yo me sentí dar nuevamente la vida, y como si nada hubiera sufrido, con paso firme fui al encuentro de mis enemigos, y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte, estos dos apoyos no me dejaban jamás, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que contenían, me sostenían y me daban como tantos sorbos de vida. Oh, los prodigios de mi querer, ¿quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive en mi querer. Reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos, siento en ella mi mismo aliento, mi voz, y si no la amase, me defraudaría a mí mismo. Sería como un padre sin generación, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos. Y si no tuviera la generación, la corte, la corona, ¿cómo podría llamarme rey? Así que mi reino es formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino escojo la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo. Yo soy todo para ellos y ellos son todos para mí. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Volumen 20, capítulo 31, noviembre 29, 1926. Como la voluntad suprema de reina hace de sierva a la voluntad humana, porque no la hacen reinar. Continuando mi habitual abandono en la adorable voluntad, toda la creación se ha hecho presente, en la cual corría como luz y como vida primaria la suprema voluntad dominante y triunfante, tanto en las cosas grandes como en las más pequeñas. ¡Qué encanto! ¡Qué orden!
qué rara belleza, qué armonía entre ellas, porque una es la voluntad que las domina y corriendo en ella las vincula de tal modo que una no puede estar sin la otra. Y mi dulce Jesús, interrumpiendo mi asombro, me ha dicho: hija mía, mi voluntad quedó como vida obrante en cada cosa creada, para que dominase libremente con su pleno triunfo. Así que tiene la vida obrante de la luz y del calor en el sol, la vida obrante de su inmensidad y de sus múltiples obras en el cielo, la vida obrante de su potencia, de su justicia en el mar, porque mi divina voluntad no es como la voluntad de las criaturas, que a pesar de que quieren, pero si no tienen manos no pueden obrar, si no tienen pies no pueden caminar, si son mudos o ciegos no pueden ni hablar ni mirar. En cambio, mi voluntad hace todos los actos en un acto solo, mientras obra, camina, mientras es toda ojos para mirar, al mismo tiempo es toda voz para hablar, y con tal elocuencia que ningún otro la puede igualar. Ella habla en el ruido del trueno, en el estallido del rayo, en el silbido del viento, en las olas tumultuosas del mar, en el pajarillo que canta. En todas partes habla para hacer que todos oigan su voz, ahora fuerte, ahora dulce, ahora tronante. Voluntad mía, cómo eres admirable. ¿Quién puede decir como tú que ha amado a las criaturas? Mi misma humanidad, oh, cómo se queda atrás de ti. Yo quedo eclipsado en ti y tú quedas en tu obrar, que no tiene principio ni termina jamás. Estás siempre en tu puesto de dar vida a todas las cosas creadas para llevar tu vida a las criaturas. Oh, si todos conocieran lo que ella hace por ellas, cuánto ama a todas, cómo su soplo vital da vida a todas. Oh, cómo la amarían, y todos estarían estrechados alrededor de mi eterno fiat para recibir la vida que les quiere dar. Pero sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se dejó dominante y conmovida en todas las cosas creadas y en cada una de ellas a hacer su oficio distinto, porque debía servir a sí mismo, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en la criatura, por la cual había creado todas las cosas. Ella hizo como un rey que, queriendo formarse una habitación donde reinar y formar su morada, en ella forma tantas estancias, pone tantas luces para hacer que no reine la oscuridad, pone muchas fuentecitas de agua fresquísimas, para recreación pone música, hace rodear su habitación con amenos jardines. En suma, en esta morada pone todo lo que puede hacerlo feliz y que es digno de su realeza. Ahora, como rey, debe tener sus siervos, sus ministros, sus soldados. ¿Pero qué sucede? Estos desconocen al rey y en vez de dominar el rey, dominan los siervos, los ministros, los soldados. ¿Cuál no será el dolor de este rey al ver que sus obras no le sirven a él, sino que, con injusticia, sirven a sus siervos, y él mismo está obligado a hacer de siervo a sus siervos? Porque cuando un servicio, una obra sirve a sí misma, no se llama servidores. Ahora, mi voluntad debía servirse a sí misma en las criaturas, y por eso se quedó más que noble reina en todas las cosas creadas, para hacer que nada le faltara a su realeza de reina
en la criatura, no podía haber ningún otro que sirviera dignamente a mi voluntad, sino solamente mi misma voluntad, ni se habría adaptado a hacerse servir por los siervos, porque ninguno habría tenido sus modos nobles y divinos para servirla. Ahora escucha el gran dolor de mi suprema voluntad. Tú que eres su hija, es justo que sepas los dolores de tu madre, de tu reina y de aquella que es tu vida. Ella en la creación hace de sierva a los siervos, sirve a la voluntad humana, porque la mía no reina en las criaturas. Cómo es duro servir a los siervos, y por tantos siglos. En cuanto el alma se sustrae de la mía para hacer la suya, pone en servidumbre a mi voluntad en la creación. Por eso su dolor es grande, de reina a ser de sierva. No hay quien pueda endulzar un dolor tan amargo. Si ella continúa estando en la creación, a servir a los siervos es porque espera a sus hijos, espera que sus obras sirvan a los hijos de su eterno fiat, que haciéndola reinar y dominar en sus almas, le harán servir a su nobleza. Oh, sí, solo estos hijos le endulzarán un dolor tan prolongado y amargo, le enjugarán las lágrimas de tantos siglos de servidumbre, le restituirán los derechos de su realeza. Por eso es tan necesario hacer conocer mi voluntad, lo que hace, lo que quiere, cómo ella es todo y contiene todos los bienes, y su continuo dolor porque no la hacen reinar. Ahora, después de esto, mi mente quedó tan compenetrada por el dolor de la suprema voluntad que, continuando estar delante a mi mente toda la creación, con sumo dolor mío, veía a esta noble reina velada en cada una de las cosas creadas, que servía a todas las criaturas, hacía de sierva en el sol, sirviéndolas con darles la luz y el calor, hacía de sierva en el agua, con llevarla hasta los labios para quitarles la sed, hacía de sierva en el mar para llevar los peces, hacía de sierva en la tierra con darles los frutos, alimentos de todo tipo, flores y tantas otras cosas. En suma, en todas las cosas estaba velada con tristeza, porque no era decoroso para ella servir a las criaturas. Es más, era inconveniente para su nobleza de reina hacer de sierva a criaturas ingratas y perversas, que se servían de su servidumbre sin ni siquiera mirarla, sin decirle un gracias, ni retribuirla con alguna paga, como se acostumbra hacer con los siervos. ¿Quién puede decir lo que yo comprendía sobre este dolor tan prolongado e intenso del eterno fiat? Pero mientras nadaba en este dolor, mi adorado Jesús ha salido de dentro de mi interior y, estrechándome así todo ternura, me ha dicho: hija mía, así como es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, tanto más se sentirá glorificada y feliz en quien la hará reinar. Mírala en ti, cómo es feliz de servirte. Ella reina en ti mientras escribes y se siente honrada, feliz de servirte al guiar tu mano mientras escribes, a fin de que pongas las palabras en el papel para hacerse conocer. Ella pone a servicio en tu mente su santidad para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer, a fin de que se haga camino en medio de las criaturas para formar su reino. Ella sirve a tu vista para hacerte mirar lo que escribes, a tu boca
para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo palpitar en su mismo querer. ¡Qué diferencia! Ella es feliz de servirte porque se sirve a sí misma, sirve para formar su vida, sirve a su conocimiento, a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas y te sirve con darte el vuelo en sí mismo para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante y sufriría solo si el alma no se hiciera servir toda y en todo por él. Volumen 30, capítulo 34, junio 17, 1932. Quien vive en la divina voluntad, obra, encierra y entrelaza sus actos con los de la Virgen y los de nuestro Señor, y forma una unión entre todas las cosas que pertenecen a la divina voluntad. Entonces me sentía más que nunca toda abandonada en la inmensidad de la luz del querer divino, y veía y sentía dentro a mi dulce Jesús, todo atento a la pequeñez de mi pobre alma. Tenía cuidado de todo, me quería dar todo, hacer todo, de manera que se veía que con el toque de sus dedos me formaba el latido, animaba el respiro, el movimiento, tenía en orden los pensamientos, las palabras y todo, pero con tanto amor y ternura que raptaba. Y Jesús bendito al verme maravillada me ha dicho: mi pequeña hija, no te asombres de mis tantas atenciones y ternuras amorosas que hago dentro y fuera de ti. Tú debes saber que en el alma donde reina mi divina voluntad, yo me sirvo a mí mismo, así que por decoro de mi divinidad y santidad, presto estos actos míos como si fueran a mi misma vida. Por eso pongo la intensidad de mi amor, el orden de mis pensamientos, la santidad de mis obras, y al ver la docilidad de la criatura que se presta como hija a recibir los oficios de su Padre, sus ternuras amorosas, la vida del Padre en su hija, oh, cómo me siento feliz y honrado de servirla, mucho más que me sirvo a mí mismo en mi hija. Y quien se sirve a sí mismo no es esclavitud, sino honor, gloria, es saberse custodiar en la dignidad, en la santidad, en el orden de su estado, sin descender en lo bajo. La servidumbre comienza cuando se sirve a otras personas, pero servirse a sí mismo es mantener la alteza de su estado. Por otra parte, donde reina mi divina voluntad, es mi interés que todo lo que hace la criatura sean actos dignos de ella y que sean partos de mis actos. No sería conveniente la voluntad divina y los actos humanos. Por eso, yo me ofrezco a hacer todo para servir a mi misma voluntad.